aunque la solicitud de subvención es potestad del usuario, vamos, del cliente, o sea, del consumidor que va a hacer la instalación, nosotros lo que lo recomendamos es que lo hagan la solicitud a través de un instalador. De hecho, incluso tenemos una propia base de datos de instaladores, entre comillas, acreditados para las subvenciones, simplemente pues, por verificar nosotros que son empresas instaladoras electricistas de categoría especialista, que son las que pueden hacer este tipo de instalaciones y que cuentan con el seguro de responsabilidad civil correspondiente, pues por dar a los usuarios un poco esa garantía de que esa empresa por lo menos es la habilitada para ejecutar esa instalación. Entonces decimos que las solicitudes vengan sobre todo presentadas por el instalador, porque al final, pues bueno, siempre hay que rellenar en los documentos parámetros técnicos que el usuario desconoce, ¿no? Entonces, que delegue un poco en el usuario esa posibilidad de que sea él el que se la presente. En cuanto a la tramitación, pues bueno, como os decía, nos ha llegado una avalancha de solicitudes y dado que como estas se van a ir resolviendo por orden de llegada, lo primero es mirar si el expediente está completo y correcto. En el caso de que no sea correcto, pues hay que requerir para que lo subsanen y entonces, pues bueno, iría corriendo a la vez, es decir, que es un proceso arduo y bueno, pues se irán resolviendo. La idea ahí es un poco lo que nos establecía el Ministerio, es que tenemos 6 meses para resolver, con lo cual, pues como quien dice, estarán al caer las primeras resoluciones. No obstante, como los fondos son europeos, ya cuando publicamos las subvenciones y viene así en la propia página web de la Junta de Castilla y León, para lo que eran particulares, desde incluso antes de solicitarla, podían ejecutar la obra y, bueno, pues en el caso de que se la concedan, solicitar luego la liquidación, pero en el cambio, en la parte de empresas, como hay un efecto incentivador de estas ayudas, no se podía comenzar la realización hasta que se haya solicitado la ayuda. Con lo cual, pues bueno, ahí hay un poco de decalaje en tiempos. En cuanto a la tramitación administrativa, luego de lo que es la obra, lo que os comentaba, dentro de la mesa de autoconsumo tenemos una guía de tramitación administrativa en el que vienen todos los pasos muy claritos de qué es lo que hay que ir haciendo. Y al final, pues bueno, farragoso, pues depende también de la modalidad de autoconsumo, del tamaño de la instalación, es decir, de la potencia. Pues hay casos en los que es más sencilla o no. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que, bueno, no deja de ser una instalación eléctrica que está conectada al sistema eléctrico y entonces, pues bueno, esto tiene unas implicaciones técnicas y jurídicas que bueno, pues conllevan a que todos los trámites hayan de hacerse. No deja de ser una instalación que tenga que legalizarse, tiene que registrarse en los correspondientes registros, tienen que cambiarse pues el contrato de suministro eléctrico del consumidor para que le venga reflejado que tiene su instalación ahí. En el caso de que se acoja a compensación de excedentes, tiene que pactar con la comercializadora ese precio y elaborar un nuevo contrato. Es decir, bueno, lleva su trámite, pero bueno, sobre todo desde nuestro punto de vista, pues aclarar cuáles son cada uno de esos pasos para que no se olvide ninguno de ellos y decir dónde se tienen que presentar. Entonces, bueno, esa guía de tramitación administrativa pues aclara mucho y al final, si me permitís la expresión, es un guía burros, es decir, va siguiendo paso por paso para que aquello pues sea lo más rápido posible. Luego, pues depende, ya os decía, según el tipo de instalación, pues a lo mejor se requiere trámite de autorización administrativa, en otros no, o permiso de acceso y conexión a la red eléctrica. Entonces, bueno, hay mucha casuística, pero sobre todo lo primero es saber dónde nos enmarcamos y cuál es ese, entre comillas, como os decía, guía burros que tengo que seguir para no perderme en, entre comillas, este mare magnum administrativo que al final, pues bueno, tiene que tramitarse tanto ante el ayuntamiento como ante la propia junta, como ante el ministerio, como la comercializadora, la distribuidora. Entonces, bueno, pues que por lo menos esté clarificado.